Nunca pensé que un zapato fuera a cambiar mi vida, pero ahí estaba yo, en la entrada del apartamento, sosteniendo un tacón negro en la mano, uno que no era de Laura. ¿Cómo lo supe? Fácil. Ella odiaba los tacones. Siempre decía que prefería pisar firme que andar como modelo borracha, y sin embargo, esa noche encontré un no boating, sí, de los caros, abandonado justo al lado de nuestro felpudo, como si alguien hubiera salido corriendo. Solo uno. Ni rastro del par. Lo primero que hice fue mirar la cerradura. Intacta. Abrí la puerta. Todo parecía normal. Luces apagadas. Silencio. Pero algo estaba fuera de lugar. El abrigo de Laura no estaba colgado donde siempre. Y el perfume. Ese perfume que odiaba usar por las mañanas porque decía que la mareaba, flotaba en el aire. Fuerte. Reciente. Eran las 22:47 y yo había vuelto temprano de un viaje de trabajo a Madrid. No avisé. No hacía falta. ¿Para qué avisar a tu esposa de que vuelves un día antes si todo está bien en casa? Entré con sigilo. Algo me decía que no hiciera ruido. Me quité los zapatos y avancé hacia el salón. Y ahí escuché la risa. No era la de Laura. Era masculina. Baja. Con ese tono que uno usa cuando se siente cómodo. Íntimo. Como si fuera dueño del sofá donde estaba sentado. Me paralicé. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. No había gritos. No había tensión. Solo, dos personas compartiendo algo. Bajé la vista. El otro zapato. El maldito tacón estaba debajo de la mesa del comedor, a la vista. Uno en la puerta, otro ahí. ¿Cómo demonios? Voy a por hielo. Dijo la voz masculina desde el salón, seguido de pasos hacia la cocina. Corrí al pasillo del dormitorio. Y entonces la vi. Laura, envuelta solo en una bata que no era nuestra, saliendo del baño con el pelo mojado, sonriendo, hasta que me vio. No gritó. No se asustó. Se quedó quieta. Y en ese momento supe que todo se había ido a la mierda. Laura se quedó allí, parada en medio del pasillo, con la bata mal cerrada y el pelo aún goteando. No dijo ni una palabra. Solo me miró. Pero no era una mirada de culpa ni de miedo. Era algo peor. Era una mirada de resignación, como si ya supiera que esta escena iba a ocurrir tarde o temprano. Y lo peor es que no corrió hacia mí, no intentó explicar nada, ni siquiera taparse mejor. Solo se apoyó contra la pared y suspiró. Yo sentía que tenía el cuerpo congelado, pero no por tristeza o sorpresa, sino porque mi mente estaba tratando de entender por qué no había ni una pizca de arrepentimiento en su cara. Lo primero que pensé fue que tal vez esto no era nuevo, que quizá ella había dejado de verme como parte de su vida mucho antes de esta noche, que tal vez este tipo ya había estado aquí más veces. Ese pensamiento me empujó a entrar directo al salón sin decirle nada. Él estaba sirviéndose un vaso de vino en nuestra cocina, como si fuera su casa. Estaba en calzoncillos, relajado, con el móvil en la otra mano y una sonrisa tonta, como si acabara de salir de la ducha en un hotel de lujo. Se dio la vuelta al escuchar mis pasos, y cuando me vio, el tipo congeló la sonrisa pero no se inmutó demasiado. Solo me miró como si yo fuera el intruso, como si estuviera irrumpiendo en una cita privada y no entrando a mi propio hogar. No dijo nada al principio, solo bajó el vaso. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba mi bata, la gris que siempre dejo colgada en el baño. El cabrón estaba usando mi ropa. ¿Quién eres tú?, me preguntó, con voz neutra, casi desinteresada, como si no supiera que estaba hablando con el marido de la mujer con la que acababa de acostarse. No le respondí. No hacía falta. Laura entró en la cocina detrás de mí, ahora sí con la bata cerrada hasta el cuello,
y dijo simplemente, Javi, no hagas una escena. Esa frase me sacó más de quicio que verlos medio desnudos. ¿No hagas una escena? ¿En serio? Ella creía que el problema era que yo reaccionara, no que me hubiera encontrado con otro hombre en casa, compartiendo su cama. La naturalidad con la que lo dijo me hizo sentir como un extraño, como si el error fuera mío por haber vuelto antes, por no haber avisado, por no haber sido lo bastante tonto para no sospechar. ¿Quién es este? Le pregunté a Laura sin girarme a verla. Ella dudó. Lo noté en el silencio. Estaba buscando una forma de minimizar la situación, lo sabía. Finalmente, respondió, es Martín. Trabajamos juntos. Estaba pasando por un mal momento y necesitaba hablar con alguien. Se quedó a dormir. No pasó nada. Lo dijo con un tono seco, sin emoción, como si estuviera dando la versión oficial de algo que ni ella misma se creía. Martín ni siquiera intentó sostener esa mentira. Se encogió de hombros y tomó el vaso de vino, dando un sorbo como si no tuviera nada que ocultar. No podía creer que ni siquiera tuvieran la decencia de inventarse una historia decente. Era tan obvio que la idea era simplemente pasar por encima de mí, reducirme a un obstáculo menor, una molestia que había aparecido sin avisar. Me acerqué al armario del pasillo, tomé la mochila de gimnasio que siempre tengo lista con ropa y cosas básicas, y sin decir palabra, empecé a meter dentro algo de ropa, el portátil, el cargador, mi cartera. Laura me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas? Me preguntó. A donde no tenga que preguntarme si mi casa es mía o si tengo que pedir permiso para entrar, le respondí mientras metía las llaves en el bolsillo de la mochila. Ella me miró sin emoción, cruzada de brazos, y dijo algo que me dejó helado. No tienes por qué hacer esto más complicado de lo que ya es. Me giré, la miré fijo a los ojos y le solté, ¿complicado? ¿Tener a un tipo en mi casa, en mi bata, en nuestra cama, es simple para ti? Ella bajó la mirada por un segundo, pero se mantuvo firme. No es lo que crees, repitió, y en ese momento supe que esa era la última vez que iba a escuchar esa frase de su boca. Ya no había nada que me hiciera falta escuchar. Martín estaba sentado en el sofá como si no fuera con él. Y quizá no iba. Quizá para él esto era solo una aventura, una noche más, otra historia con final rápido. Pero para mí era la confirmación de que mi matrimonio ya había muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. Salí sin decir nada más. Cerré la puerta con cuidado. Bajé por las escaleras sin mirar atrás. No sabía si iba al coche, a casa de mi hermano, a un hotel o a dormir en el asiento del coche si hacía falta. Pero lo que sí tenía claro era que no iba a volver ahí. No esa noche. No con ese tipo dentro. No con ella actuando como si yo fuera el incómodo. Y lo peor de todo, lo que me dolía más que cualquier imagen o palabra, era que ella no me detuvo. Dormí en el coche esa noche, aunque dormí es una palabra que no se ajusta a lo que realmente ocurrió. Me quedé sentado con la espalda apoyada contra la ventana, el cinturón todavía abrochado, y los ojos fijos en el reloj del salpicadero que marcaba las horas con una lentitud insoportable. No encendí la radio, no puse música, ni siquiera miré el móvil. No me apetecía hablar con nadie, ni escuchar nada. No quería mensajes de amigos preguntando cómo me iban ni ver las fotos de la cena que Laura había subido la semana pasada como si todo en nuestra vida fuera perfecto. Me dolía la cabeza, el cuello me crujía con cada movimiento, y había una presión en el pecho que no era ansiedad ni tristeza, sino una mezcla de rabia contenida, sorpresa continua y algo que se parecía mucho a la humillación. A las 6 de la mañana, cuando empezó a clarear, fui a una cafetería de barrio, pedí un café solo y un croissant que no me comí, y usé el baño para lavarme la cara. Mirarme al espejo fue difícil.
No por el cansancio ni por el aspecto, sino porque no entendía cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta antes. ¿De verdad era tan ciego? ¿Tan idiota? Me sentía como un tipo que no había sido capaz de detectar lo más evidente. Me costaba pensar en ella sin recordar su mirada en el pasillo, sin emoción, sin culpa, como si no le importara haber sido descubierta. Y lo peor era saber que ese hombre, Martín, seguía allí, durmiendo en mi cama o quizá desayunando en mi cocina. Después del café me fui directo al piso de mi hermano. Le mandé un mensaje para decirle que necesitaba dormir un par de horas en su sofá, que le explicaría después. Él no preguntó. Me dejó una copia de las llaves en el buzón y me escribió que pasara cuando quisiera. Dormí unas 3 horas, esta vez de verdad, hasta que me despertó el sonido del microondas. Mi hermano estaba en la cocina calentando unas pizzas congeladas de anoche. No tienes que contarme nada si no quieres, me dijo mientras me ofrecía una. Laura me engañó, le solté sin más, mirando el plato sin tocarlo. Él no reaccionó con sorpresa. Asintió despacio, se sentó y dijo, ¿con quién? Un compañero del trabajo. Se llama Martín. Anoche volví de Madrid sin avisar y me lo encontré en casa, con mi bata puesta, sirviéndose vino en mi cocina. Y ella, ni siquiera lo negó. Dijo que no hiciera una escena. Mi hermano se quedó callado unos segundos, luego suspiró y dijo, joder, tío. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared y la cabeza entre las manos. No sé qué hacer. No sé si volver, si hablar con ella, si meterle una denuncia por invasión de domicilio al otro gilipollas. No sé ni si quiero hablar con ella. ¿Y si lleva meses con esto? ¿Y si no es la primera vez? Mi hermano se inclinó hacia adelante. Lo primero que tienes que hacer es no volver allí todavía. Ni hoy ni mañana. Si vas ahora, vas con la sangre caliente. Vas a decir cosas que luego te van a joder. Quédate aquí. Piensa con la cabeza, no con el orgullo. ¿Y mis cosas? Le pregunté sin levantar la vista. ¿Y mis documentos? ¿Mis fotos, mi ropa, todo lo que es mío? Se recupera. Todo eso se recupera. Pero lo que no puedes recuperar es tu dignidad si vuelves ahora a pedir explicaciones como si tuvieras que justificar tu reacción. La que tiene que dar explicaciones es ella. Asentí sin decir nada. Esa noche no dormí en el sofá, dormí en la cama de invitados. Me sentía como un intruso en mi propia vida, desplazado de mi hogar, de mi rutina, y ni siquiera sabía si al día siguiente iba a poder mirar a Laura sin querer gritarle en la cara. A la mañana siguiente, Laura me mandó un mensaje, podemos hablar cuando estés listo. Martín ya no está. No le respondí. Leí el mensaje 3 veces, lo guardé y seguí en silencio. El hecho de que mencionara que Martín ya no está me dejó claro que en su cabeza lo que había hecho no era tan grave, que esperaba que todo pudiera arreglarse con una charla, como si yo solo necesitara calmarme y volver. No había una disculpa, ni un reconocimiento real. Solo un intento de controlar la situación. Pasaron 3 días. No le contesté. Pero sí tomé una decisión. Fui a casa cuando sabía que ella estaría en el trabajo. Entré, metí toda mi ropa en 2 maletas, saqué mi portátil, mis documentos, mis álbumes antiguos, todo lo que era mío. Lo único que dejé fue mi cepillo de dientes. Lo tiré a la basura antes de salir. Y encima de la cama dejé una hoja, no quiero hablar. No ahora. Te aviso cuando sepa qué hacer. No me busques. Esa misma tarde, cambié la dirección en todos mis papeles, pedí vacaciones en el trabajo y me senté a escribir una lista. Una lista con todo lo que quería preguntarle cuando llegara el momento. Porque sabía que habría una conversación. No por mí, sino porque necesitaba entender hasta dónde había llegado su mentira.
Pero antes, tenía que recuperar el control de mi vida. Y también, tenía que pensar muy bien cómo iba a joderla. Porque sí, yo quería venganza. Y no me avergonzaba de eso. No soy alguien que disfrute haciendo daño, pero esa semana descubrí que el dolor puede convertirse en una herramienta muy útil cuando la rabia está bien dirigida. Laura había tomado una decisión y ahora era mi turno. No quería llorar, no quería encerrarme a ver películas deprimentes ni emborracharme hablando con mis amigos sobre lo injusto que había sido todo. Quería devolver el golpe. No con violencia, no con gritos, sino con estrategia. Me pasé 2 noches elaborando un plan. No quería hacer algo que me hiciera quedar como un resentido o un loco. Quería que pareciera frío, calculado, inevitable. Si ella había vivido una mentira durante quién sabe cuánto tiempo, yo iba a mostrarle lo que se siente al perder el control de la narrativa. Lo primero fue revisar sus redes. No por celos, sino para saber qué imagen estaba vendiendo. Todo seguía igual, fotos de escenas, frases sobre el amor propio, imágenes de nosotros en la playa que nunca se molestó en borrar. Me hice un perfil nuevo. Falso, pero creíble. Nombre genérico, fotos sacadas de bancos de imágenes, descripción neutra. Empecé a seguirla sin decir nada. Al día siguiente, ella aceptó la solicitud. Empezó a subir historias, como si nada hubiera pasado, como si la conversación pendiente conmigo no existiera. Ahí supe que no sentía vergüenza, ni culpa. Seguía su vida normal. Incluso subió una foto en el salón, con la descripción, nueva etapa. Ni siquiera tuvo el mínimo respeto de esperar a que pasaran unas semanas. A la semana exacta de haberme ido, recibí un mensaje de ella. ¿Cuándo piensas hablarme? Esto no puede quedarse así. Me reí. Porque sí que podía quedarse así. Le respondí con una sola frase: cuando te des cuenta de lo que hiciste y no intentes maquillarlo como un malentendido. No respondió. Pero al día siguiente me escribió otra vez: ¿estás planeando algo? Me estás asustando. Esa frase me confirmó que empezaba a entender que esto no se iba a quedar en una simple discusión. Ella sabía que me conocía, pero no del todo. Había vivido conmigo 9 años, pero nunca me había visto herido de verdad. Yo tampoco me había visto así. Fui a hablar con Daniel, un amigo abogado. Le conté todo, con detalles. Me dijo que en caso de divorcio, el hecho de que hubiera habido una infidelidad podía tener peso, especialmente si había pruebas. Le enseñé el mensaje que ella me mandó reconociendo implícitamente lo ocurrido. Me recomendó no confrontarla todavía, no mover nada legal hasta tener todo en orden. Me ayudó a redactar una autorización para recoger copias de nuestras cuentas bancarias, revisar movimientos, y me acompañó a hablar con una gestora que nos había ayudado a hacer la declaración el año pasado. Le pedí una copia de todos los documentos, incluyendo los que Laura gestionaba sola. Descubrí que había transferido dinero a una cuenta a su nombre hace un mes. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente como para que no fuera casualidad. El dinero que habíamos ahorrado para un viaje que nunca hicimos. Con eso en la mano, empecé a preparar lo siguiente: recopilar todo lo que fuera mío, y todo lo que pudiera demostrar que ella había empezado a planear su vida sin mí desde mucho antes de aquella noche. Hablé con Marta, una amiga suya que había dejado de hablar con ella hacía tiempo por una discusión tonta. Me contó que Laura llevaba meses hablando de replantearse su vida y que Martín ya había aparecido en alguna conversación suelta. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que Marta, sin que yo se lo pidiera, me mandara una captura de un mensaje que Laura le había enviado hace unas semanas. Javi se merece a alguien mejor, pero no me atrevo a dejarlo todavía. Estoy esperando el momento. Ahí entendí que mi expulsión del centro de su vida había sido planificada, solo que yo no había reaccionado como ella esperaba.
En lugar de llorar y rogarle, me fui sin armar escándalo. Y eso la había descolocado. Pasaron 2 días más. Y entonces lo hice. Mandé un correo a su jefe, con pruebas de que Laura había llevado a un compañero de trabajo a nuestra casa, en horario laboral, con fotos de ambos en una terraza cercana que tomé tras seguirlos una vez. No incluí insultos, no pedí despido, solo planteé una duda: ¿está permitido que empleados utilicen tiempo y recursos de la empresa para relaciones personales de este tipo? El correo no era anónimo. Firmé con mi nombre. Y añadí: estoy preparando los papeles del divorcio y necesito saber si esto fue con consentimiento de la empresa. No supe si le llamaron o no, pero el día siguiente me escribió: ¿por qué haces esto? Estás arruinando mi trabajo. Le respondí: tú arruinaste mi vida. Después apagué el teléfono por 2 días. No se trataba de vengarme por rencor, sino de dejar claro que no se puede destruir una vida sin consecuencias. Ella pensó que el dolor iba a dejarme paralizado. Pensó que se iría de rositas. Se equivocó. Pasaron 5 días desde que apagué el teléfono, y durante ese tiempo no solo no me arrepentí de lo que había hecho, sino que sentí que por fin tenía el control de algo. Había vivido los últimos meses completamente ajeno a lo que realmente ocurría en mi casa, siendo parte de una mentira en la que la otra persona ya había decidido salir, solo que esperaba hacerlo en el momento más cómodo para ella. Y ahora que esa comodidad se había ido al carajo, ahora que empezaba a notar las consecuencias de sus actos, quería que habláramos. El 6.º día volví a encender el móvil. Tenía 7 mensajes suyos, 1 de voz. Nada de eso me interesaba, pero algo dentro de mí me empujó a leer el último. Decía: no quiero que terminemos así, por favor. Necesito verte. Solo quiero hablar, sin reproches. Lo pensé mucho, más de lo que habría admitido en voz alta, y finalmente decidí que sí, que era momento de mirarla a los ojos sin estar furioso, sin temblar de rabia, sin la adrenalina de aquella noche. No porque quisiera perdonarla, sino porque necesitaba entender qué era lo que había llevado a destruir algo que, hasta donde yo sabía, funcionaba. Le escribí que nos viéramos en el parque cerca de casa, el domingo a las 6. Ella respondió con un gracias al minuto. Llegó puntual, vestida como si fuera una cita incómoda, con ropa que no llamaba la atención, como si intentara parecer lo más neutral posible. Me saludó con un gesto de cabeza. Nos sentamos en un banco. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Mirábamos al frente, con la gente pasando, familias con niños, perros ladrando, y ese tipo de ruido que hace que una conversación incómoda parezca aún más fuera de lugar. No quiero justificar lo que hice, dijo de golpe, sin girarse hacia mí. Lo hice. No tengo excusas. Solo quiero explicártelo porque creo que te lo debo. Habla, respondí, sin ganas de suavizarle el camino. Se tomó su tiempo. Luego dijo que llevaba sintiéndose desconectada de la relación desde hacía más de 1 año, que no se sentía deseada, ni escuchada, ni vista, y que por mucho que intentara recuperar esa conexión conmigo, cada vez se sentía más sola. Que Martín no fue una aventura por impulso, sino que fue alguien que le hizo sentir algo distinto, que no lo planeó, pero que lo permitió. Que me falló, sí, pero que en su cabeza no estaba traicionando un matrimonio vivo, sino uno que, para ella, ya no existía como antes. Hablaba sin levantar la voz, sin llorar, sin dramatismos, solo con una especie de frialdad que me resultó insoportable. Porque lo decía como si tuviera lógica. Como si con eso bastara para justificar que en lugar de hablar conmigo, decidió llevar a otro hombre a nuestra cama. ¿Y por qué no me lo dijiste?, le pregunté cuando terminó. Si te sentías así, ¿por qué no me lo dijiste antes de cruzar esa línea? Porque tenía miedo, respondió sin dudar. Miedo de que lo negaras todo, de que pensaras que era exagerado, de que no lo entendieras.
Y también porque no estaba lista para dejarte. Quería sentirme mejor, no perderlo todo. Así que preferiste engañarme, dije, sin disimular el asco. Ella bajó la mirada. Asintió muy levemente. ¿Te enamoraste de él? No, dijo rápidamente. Fue una forma de escapar. No fue amor. Fue egoísmo. Lo sé. La conversación duró 40 minutos. Hablamos de lo que pasaría después, de cómo íbamos a gestionar el piso, las cuentas, el coche, y todo eso que uno no imagina que va a tener que discutir con alguien a quien un día amó. Le dije que ya tenía abogado y que me iban a preparar los papeles para la semana siguiente. Ella asintió. Me preguntó si quería que ella se fuera del piso o si prefería buscarme yo algo. Le dije que se fuera. Que necesitaba limpiar el espacio, no solo de sus cosas, sino de la energía que había dejado ahí. Me dijo que se iría esa misma semana. No pidió quedarse más tiempo. No lloró. No intentó abrazarme. Solo aceptó todo, como si supiera que cualquier esfuerzo sería inútil. Cuando nos despedimos, no hubo contacto físico. Ningún beso en la mejilla. Ningún intento de toque casual. Fue solo un cuídate de su parte, y un tú también que me costó soltar. Me quedé sentado en el banco unos minutos más. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en los viajes, en los cumpleaños, en los días tontos de sofá y pizzas, en las risas estúpidas, en las discusiones por tonterías. Todo eso seguía existiendo, pero había sido tapado por una sola decisión. Una traición lo cambia todo, no porque borre lo anterior, sino porque transforma la forma en la que lo recuerdas. Ya no es lo mismo. Nada lo es. Esa noche no dormí. Me quedé viendo las maletas en el suelo del piso de mi hermano, pensando si algún día iba a poder vivir con tranquilidad. No con amor, no con felicidad. Solo con la certeza de que ya no me iban a tomar por imbécil otra vez. Lo que sentí no fue alivio, tampoco rabia. Fue una especie de vacío que no dolía, pero que tampoco pasaba. Solo estaba ahí. Como un eco. La última semana antes de firmar los papeles del divorcio fue probablemente la más silenciosa de mi vida, pero no porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez decidí no contarle a nadie cómo me sentía. No hablé con mi hermano, no respondí a los mensajes de mis amigos, no fui a trabajar y tampoco puse excusas. Simplemente me quedé en el piso, preparando cada detalle sin tener que justificar nada. Me di cuenta de que todos esos años en los que pensaba que estábamos bien, en realidad había ignorado muchas cosas por comodidad. No me gustaba discutir, no me gustaban los conflictos, y prefería pensar que el amor era algo que se mantenía con buena intención, no con esfuerzo real. Laura sabía eso. Sabía que yo evitaba los problemas, y probablemente por eso creyó que podía traicionarme sin que yo reaccionara. Pero se equivocó, porque una cosa es evitar conflictos y otra es permitir que te destrocen sin hacer nada. El viernes fui al piso a recoger lo último que quedaba. Laura ya se había mudado. Me dejó las llaves en el buzón, y dentro todo estaba limpio, como si nunca hubiera vivido allí. Pero los detalles la delataban. Faltaban un par de cuadros que ella misma había colgado, unas velas que solía encender en la cocina, y el sofá tenía una manta distinta. Había hecho limpieza, pero no por respeto, sino por costumbre. Se llevó lo que le importaba y dejó lo demás. Abrí la nevera y estaba vacía. No había ni una nota. Nada. Cerré la puerta, fui al dormitorio, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared. Estaba en el mismo sitio de siempre, el mismo colchón, las mismas sábanas que yo había comprado, y sin embargo todo parecía ajeno. Me pregunté si algún día iba a poder volver a dormir ahí sin pensar en lo que pasó. Al final decidí que no.
Que no tenía sentido quedarme en un sitio donde todo me recordaba a alguien que ya no existía para mí. Llamé al casero y le dije que no renovaría el contrato. Me quedaban 2 meses, tiempo suficiente para encontrar otro lugar y cerrar este capítulo. El día de la firma, llegamos al despacho sin cruzar palabra. Ella con su abogado, yo con el mío. El trámite duró menos de 1 hora. Fue todo frío, directo, sin rodeos. Al salir, me miró por primera vez de verdad. No con pena, ni con culpa, sino con una expresión difícil de descifrar. Como si aún no entendiera cómo se había llegado a ese punto. No me detuvo. No me pidió una segunda oportunidad. No dijo nada. Solo se giró y se fue. Y eso fue todo. 9 años reducidos a una carpeta con documentos firmados y una despedida muda. Esa noche salí solo. No para celebrarlo, porque no había nada que celebrar, pero necesitaba respirar sin paredes conocidas. Fui a un bar donde nadie me conocía, pedí una cerveza y me senté en la barra. Al lado había un tipo solo, viendo un partido en la tele. No hablamos. No lo necesitaba. Solo quería estar rodeado de ruido que no fuera mío. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había recuperado. Volvía a ser dueño de mi tiempo, de mis decisiones, y aunque eso no curaba el dolor, al menos me daba una dirección. Una semana después, me mudé a un piso más pequeño, cerca de mi trabajo. Nada especial, pero era mío. Elegí cada mueble, cada detalle, como si fuera un ritual para dejar atrás lo anterior. No volví a saber de Laura, aunque algunos amigos en común me dijeron que estaba viviendo con alguien, probablemente Martín. No me importó. No por indiferencia, sino porque entendí que había cruzado una línea de la que no se regresa. No podía respetarla después de todo lo que pasó, y si no hay respeto, no hay nada. Un mes después recibí un mensaje de su hermana. Me dijo que sentía lo ocurrido, que ella no sabía nada, que nunca le pareció que Laura estuviera feliz, pero que no pensó que fuera a llegar tan lejos. Le agradecí su mensaje y le pedí que no me hablara más de ella. No necesitaba opiniones, ni apoyo, ni consuelo. Lo que necesitaba era espacio. Y eso fue lo que me di a mí mismo los meses siguientes. Con el tiempo, volví a salir, a ver gente, incluso a reír sin sentirme culpable. No porque olvidara lo que pasó, sino porque aprendí a no cargar con lo que no era mío. Ella tomó una decisión. Yo tomé otra. Y ahora ambos teníamos que vivir con eso. No tenía sentido preguntarme si podría haber hecho algo distinto. Porque la verdad es que la decisión no fue mía. Yo solo reaccioné. De la forma más digna que supe. Hoy, al escribir esto, no siento rabia. No siento tristeza. Solo una certeza, no quiero volver a ser alguien que no ve lo que tiene delante por miedo a enfrentar lo que duele. No sé si volveré a enamorarme. No me importa. Lo único que quiero es vivir tranquilo. Y eso, después de todo, ya es mucho más de lo que tenía.